Y yo voy a hacer algunos comentarios en estos 10 minutos que quedan, tanto sobre la obra de Dick, que es distópica, como hemos visto, hemos conocido este libro, este autor, como también algo, si queda un poco de tiempo, acerca de Marcuse. Estoy compartiendo estas diapositivas que ya les envié, pero que nos orientan siempre para considerar las características, ¿no? Hemos dicho que las utopías negras o las distopías tienen una parte de denuncia del presente y una advertencia del futuro, ¿no? Es decir, estamos mal y es posible que mañana estemos peor si es que continuamos así. Ese es en general el mensaje de una obra distópica. ¿Y eso qué relevancia tiene para un historiador? Que efectivamente la historia no es solo el conocimiento del pasado, sino como alguna vez vimos de Foucault, por ejemplo, es para comprender el presente. Es decir, uno conoce el pasado para comprender el presente, y si comprendemos de alguna manera el presente, es posible que veamos que hay situaciones del presente que hay que denunciarlas porque es un presente riesgoso, es un presente que no constituye, por decir así, la consumación del mundo perfecto. No estamos viviendo una situación perfecta que habría tenido un desarrollo hasta llegar a esto que vivimos ahora. Al contrario, el desarrollo del pasado, que lo conocemos y lo comprendemos, por ejemplo, genealógicamente, nos lleva hasta nos trae hasta este presente que ofrece riesgos, que ofrece peligros y en el que hay muchos aspectos que deberíamos cambiar. Y en ese sentido, no con el propósito de un cambio, diríamos, mesiánico, de presentarse que, bueno, estos son los que van a cambiar el mundo, nosotros somos, sino como una advertencia, es decir, como una denuncia orientada a una advertencia de lo que podría pasar en el futuro, aparece la denuncia del presente. En las obras distópicas, desde mi punto de vista, es importante analizar primero la hipótesis, ¿no? La hipótesis que plantea el autor. Hemos visto que hay hipótesis, por ejemplo, que una pandemia, una peste a nivel global arrasa el mundo y quedan muy pocos sobrevivientes. Y hemos visto que hay obras escritas, también guiones, también películas que siguen esa hipótesis. Otra, por ejemplo, El planeta de los simios, a esa hipótesis hemos prestado también atención y ha sido bastante interesante. En este caso, en el caso de Dick, hay primero la hipótesis de una guerra, ¿no es cierto? Que es probable. Hoy día vemos que no es algo que se ha superado definitivamente el riesgo de que mañana explote estalle la tercera guerra mundial, destruyendo la mayor parte del mundo civilizado. Es posible, no es algo que se habría superado. Y esa situación que nos muestra el presente, claro, también hay que denunciarla como un grave riesgo. Y si se precipita esa situación que sería criminal, que sería catastrófica, que sería la vergüenza de la historia de la humanidad, que no pudo regular la vida civilizada entre las distintas tendencias, etcétera, nos llevaría a una tercera guerra mundial. En el libro hay esa hipótesis, ¿no? La hipótesis de que se produjo una guerra a nivel global que destruyó prácticamente gran parte de la vida civilizada. Y como resultado de esa destrucción hay los sobrevivientes, etcétera, que viven un desarrollo tecnológico muy intenso también. Es decir,
hay un desarrollo tecnológico que plantea varias situaciones problemáticas, ¿no? Por ejemplo, una situación problemática, un androide. ¿Qué es un androide? Es evidentemente un robot con inteligencia artificial, es decir, que puede tomar decisiones propias. No es solo una máquina que obedece y ejecuta lo que el dueño le manda, un poco dentro de las leyes de Asimov, ¿no? Este escritor tan brillante ruso que ha escrito también obras distópicas y ha establecido en una de ellas las leyes de la conducta de los androides, es decir, de los robots o de las máquinas que tendrían efectivamente una finalidad de servir a la humanidad, de servir a sus dueños, pero se plantea también la otra situación problemática, que en algún momento se rebelen. ¿Es posible eso? Es posible la rebelión de estas máquinas con inteligencia artificial, no digamos dentro de la hipótesis de Terminator, ¿no? Que es todas están alineadas y subordinadas a la gran máquina que es Skynet, sino individualmente, es decir, tienen inteligencia artificial que les lleva a tomar decisiones y finalmente hasta poder asesinar a los seres humanos, ¿no? Esas son diferentes hipótesis en los autores que plantean la hipótesis de los androides o de los robots o de las máquinas que llegan a tomar decisiones propias y finalmente pueden ponerse en contra de la humanidad, es decir, de la raza humana, por decir así. Entonces, esa hipótesis es factible. Bueno, no es solo un autor, son varios que plantean esa hipótesis distópica. Entonces, una manera interesante de analizar las distopías es analizar sus hipótesis, ¿no? La primera hipótesis, ¿es posible una guerra mundial o es una exageración, algo, diríamos, la teoría conspirativa, expresión de la teoría conspirativa? No, es una realidad que con un criterio racional, con un criterio razonable, hoy día viviendo en el siglo XXI y ante la guerra de Rusia que invadió Ucrania, etcétera, se nos plantea como un peligro evidente que dentro de algún tiempo, muy pronto, incluso se pueda dar una tercera guerra mundial. Entonces no es una idea descabellada ni es un riesgo ya superado como se habría pensado en algunos momentos, ¿no? Entonces la primera hipótesis del texto distópico es razonable que que se denuncie esa situación como una advertencia de lo que también se cierne sobre la humanidad. La segunda hipótesis del texto distópico, del autor distópico, relacionado también con otros textos de otros autores que tienen similares hipótesis, es el planteamiento de la rebelión de los androides, del riesgo que representa que tomen sus propias decisiones y que se levanten. En estos libros de Dick no es muy evidente como en otros autores que efectivamente Terminator, por ejemplo, que como les he dicho es un guión, plantea un alineamiento de obediencia de todas las máquinas a una máquina que aparece como superior. Hay jerarquía, hay muchas vicisitudes en la novela de Dick, pero no llega al grado, por ejemplo, de esta situación, aunque también el mundo descrito es un mundo distópico. Entonces, ¿es factible esto? ¿Es, diríamos, posible? ¿O es también una exageración? ¿Es también una manera negativa, pesimista de ver el futuro y del desarrollo de la tecnología? Porque también en contra de este desarrollo pueden surgir posiciones extremas, ¿no? De rechazar toda tecnología, lo que no es muy realista
y no responde tampoco a una visión de acuerdo al desarrollo del mundo. Es decir, el mundo se desarrolla de tal manera que la tecnología parece imparable. No es algo que por un discurso de advertencia de lo que podría suceder, la tecnología va a detenerse. Entonces, la hipótesis de que los androides finalmente tengan cierto poder contra los seres humanos y perfilen un mundo diferente, no es solo una hipótesis, diríamos, paranoica o una concepción extrema, sino algo que también se presenta como posible. Hay otras temáticas que ofrecen temas de reflexión, que ofrecen problemas, por ejemplo, esto de los derechos, ¿no? De los derechos de las máquinas, que los han expuesto muy bien sus compañeros. Bueno, yo me he limitado un poco a comentar lo de Dick, lo de Marcuse, ya comenté en otra ocasión, pero también cuando surjan otras exposiciones que hagan referencia a esto, ha de plantearse el tema, ¿no? Como hemos visto en las utopías, lo penoso es que lo que sería un mejor lugar termina convirtiéndose también en una sociedad autoritaria, de sometimiento, etcétera. Pero eso ya lo comentaremos en otras sesiones. Y hemos llegado a la hora, muchas gracias, felicito de nuevo a los expositores y estamos ya en las últimas sesiones, traten de no faltar y vamos a tener 4 sesiones, la segunda prueba y prácticamente terminamos el semestre. Como les dije, ya casi todos están aprobados, falta solo los que expongan y algunas notas son muy buenas, brillantes. Les felicito y hasta el día viernes. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Sobre el pensamiento distópico, sabemos en qué consiste, ¿no? Ya varias veces he puesto las diapositivas de la utopía negra o también la distopía. Y en este caso, en el caso de Orwell, quisiera hacer algunas puntualizaciones, puesto que hay algunos minutos. En primer lugar, él tenía una posición anarquista, políticamente anarquista, ¿no? Y eh, tuvo un compromiso muy fuerte con movimientos de carácter anarquista. Incluso participó en algunos conflictos, haciendo fuerza en los grupos anarquistas. Participó en un conflicto en Cataluña, en España, en Birmania también. Entonces era una persona muy comprometida políticamente, no era un escritor, digamos, bohemio que se dedicaba a la vida bohemia, sino una persona con fuerte convicción política, anarquista y con un gran talento como escritor. Su vida fue muy, diríamos, intensa y vivió en condiciones deplorables. Eh, Tiene una novela que se llama Sin Blanca en Londres y París, que sin Blanca quiere decir sin dinero. Y muestra también sus experiencias. Él, además de haber combatido en enfrentamientos bélicos, además de haberse comprometido con movimientos anarquistas, llegando a empuñar las armas, ha tenido también actitudes muy solidarias con diferentes pueblos y movimientos en un contexto de escasez, de falta de recursos, de pobreza. Tengan en cuenta que murió de tuberculosis porque no tenía recursos suficientes para alcanzar una buena alimentación y una buena salud.
no se llamaba George Orwell. Orwell es su seudónimo, ¿no? Su verdadero nombre es Eric Blair. Y tiene alrededor de, bueno, varias décadas de textos, de escritos, de novelas. Y también trabajó como periodista con mucha, eh, con bastante reconocimiento. Pero pese a todo eso, su vida fue eh, su vida se dio en un contexto de escasez, de pobreza y de compromiso. Bueno, estas dos obras, la que he mencionado, Rebelión en la Granja y la que acaban de exponer sus compañeras, muestra la distopía a la que llegaríamos si el socialismo se expandiese a nivel global. Es decir, se trata de una advertencia distópica de hasta dónde podemos llegar si se expandiese el socialismo que él conoció en su obra Rebelión en la Granja con metáforas de animales. Los animales hablan, eh, y se organizan. Es muy bonita esa obra, si pueden, léanla. Parece para niños, pero no lo es. Él muestra cómo todo con metáforas, los animales que representan a personajes históricos, se habría depravado la revolución socialista, especialmente con Stalin, que impuso un régimen dictatorial, los gulags, etc. Y esta obra de ficción, 1984, se supone que es una obra que anticipa el futuro. Él la escribió en 1948 y se supone que los acontecimientos pasarían décadas después, en 1984, por eso se llama así. Si no pueden leer, vean la película que se ha filmado ese año, supuestamente en el pueblo donde sucedieron los acontecimientos, en el pueblo inglés, y está eh, muy bien realizada, ¿no? Richard Barton me parece que también actúa en esa película, y les sugiero, si no pueden leer, o también, bueno, si han leído, vean las dos películas que son relativamente fáciles de conseguir, ¿no? No son muy comerciales, pero en alguna tienda es posible conseguir, tiendas de videos pirata, ¿no? Entonces, en 1984, él advierte lo que sería el mundo si se expandiese el socialismo, llegando a los extremos que han narrado, que han analizado sus compañeras. Entonces es una distopía, en este caso, no de las máquinas, no de los simios, no del agua que se desborda, sino una distopía política. Por eso es tan importante. Muchos autores consideran que estas novelas son las mejores que se han escrito en el siglo XX, ¿no? 1984 y Rebelión en la Granja. Muchas gracias. Entonces nos vemos el día miércoles. Buenas tardes. Hasta luego.